Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias por estar aquí. Hacía tiempo que no subía la reseña de ninguna novela y muchos de vosotros me habíais pedido más programas de este tipo. Pues poneos cómodos porque aquí llega otro capítulo. En esta ocasión nos trasladamos a Middenheim para resumir una de las más clásicas y conocidas novelas de Warhammer en español, Los Martillos de Ulrich. Como siempre hago en estas reseñas, empezaremos por una pequeña introducción, resumiré el libro y finalmente haremos un análisis con todas las referencias y demás. Así que vamos allá. Existen 4 obras publicadas dedicadas a las órdenes de caballería del Imperio. Reiksward, dedicada a la propia élite del Imperio, que ya hicimos la reseña en este mismo canal. Los Martillos de Ulrich, a los Caballeros del Lobo Blanco. Night of the Blazing Sun, dedicada a los Caballeros del Sol Llameante. Y varios relatos cortos dedicados a los Caballeros de Manaan. Solo los 2 primeros han sido traducidos al castellano. Un día hablaremos de las órdenes de caballería del Imperio, que hay muchísimas, pero hoy nos vamos a centrar en la novela dedicado a los caballeros dedicados a Ulrich. Publicada originalmente en inglés en el año 2000, es una obra a 3 plumas, con Dan Abnett, Nick Vincent y James Wallis. De todos ellos hemos hablado ya en otras ocasiones en este canal, así que no vamos a insistir en ello. Basta decir que son autores habituales, o lo eran al menos, de la editorial Black Library, y la traducción al español es obra de Diana Falcón, como también fue habitual en aquella época y publicada por Timón Mas en España. La ilustración de cubierta, también como acostumbraba a ser habitual, es bastante flojilla, encarada más bien a un público juvenil o adolescente, más que a un público adulto, pero en cambio el libro tiene unas buenas 400 páginas, con lo cual se desmarca de las típicas 300 que tienen la mayoría de libros de Warhammer. La obra se estructura a partir de varios personajes con sus propias historias, todos ellos residentes o inmigrantes en la ciudad del Lobo Blanco, Middenheim, y poco a poco las historias de cada uno empiezan a cruzarse, pero no antes de la mitad de la novela. Estos personajes son un sacerdote de Mor llamado Dieter Brosman, un carterista llamado Cruza, una sirviente llamada Lenia y una compañía de lobos blancos donde cada uno juega un papel bastante equilibrado, cada uno de los caballeros. Sin duda alguna estos últimos, como compañía, son los auténticos protagonistas y llevan el peso de la novela. Y gracias a ello podemos conocer más de cerca el funcionamiento, las rutinas o el entrenamiento de esta orden de caballería templaria. Y antes de empezar el resumen, tan solo un par de datos importantes, el lugar y la fecha. A estas alturas la mayor parte de vosotros conoceréis esta ciudad, pero para los que no, Middenheim es una de las ciudades más importantes del Imperio, y es especialmente conocida por 2 cosas. Su ubicación, sobre una enorme mole rocosa de paredes verticales coronada por una meseta. De hecho, solo se puede acceder a la ciudad por medio de 4 grandes viaductos, y por ser también el centro religioso del culto a Ulrich, el dios de la guerra y del invierno de los ciudadanos del Imperio, al dios, por cierto, al que adoraba el propio Sigmar. El líder supremo de este culto es el Ar Ulrich, aunque la ciudad está gobernada políticamente por un noble, el Graf, que a su vez es uno de los condes electores del Imperio. La gente de Middenheim tiene fama de ser como su dios, duros, fuertes y directos. El culto a Ulrich tiene además una orden de caballeros templarios a su disposición, que solo responden ante el Ar Ulrich, los llamados Caballeros del Lobo Blanco. En cambio, por cuestiones históricas, la guardia personal del Graf no la forman estos caballeros, sino los caballeros de otra orden, los Caballeros Pantera. Tener 2 órdenes de caballería tan antiguas y poderosas en la misma ciudad es un privilegio para sus ciudadanos, pero también provoca cierta rivalidad entre ellas que a menudo no es del todo sana.
Y en cuanto a la fecha, en ningún lugar se indica en qué época nos encontramos, pero por suerte hay un par de personajes que aparecen en los libros de rol y que permiten ubicarnos en la actualidad de Warhammer, es decir, alrededor del año 2520. Y de hecho, la acción en el libro transcurre a lo largo de un año. Muy bien, pues una vez ubicados, vamos a resumir los martillos de Ulrich. La novela empieza en el primer capítulo con una presentación de la Compañía Blanca de los Caballeros de la Orden del Lobo Blanco, una compañía originalmente formada por 20 hombres que fue diezmada el año anterior y que ahora incorpora a nuevos miembros. Vemos aquí los diferentes soldados, cada uno con sus peculiaridades, el veterano y serio Gruber, el enorme Morgenstern, el alegre Ansbach, siempre dispuesto a apostar alguna cosa, el novato Arik, el diestro y callado Einhold y otros. En este momento, el comandante Gans ha sustituido al querido Jürgen y la compañía se encuentra en un punto delicado, peligroso de desánimo debido a las pérdidas sufridas el año anterior, con el añadido además de haber perdido a su antiguo líder, a Jürgen. Así que Gans pide consejo a Lars Ulrich en persona para fortalecer a la compañía y este le aconseja recuperar el espíritu de fraternidad en batalla, eliminando a los hombres bestia que les causaron tantos males. Y así lo hacen, bautizando en batalla al joven Arik y reclamando sangre de los hijos del caos en el bosque de Dracwall. La misión es un éxito, sin mucho más que añadir, y los hombres recuperan el espíritu combativo y el ánimo. Los lazos de fraternidad se estrechan y el nuevo rol de Gans se consolida. Sin embargo, otros 2 lobos blancos caen en el enfrentamiento. En Middenheim se nos presenta a otro personaje. Se trata de un sacerdote de Mor llamado Dieter Brosman, un antiguo comerciante que después de perder a su hija y a su esposa, dejó los negocios y se recluyó en el sacerdocio a Mor. Se trata de un hombre inteligente, volcado totalmente en el buen hacer de su nueva profesión, tratando de dejar atrás su pasado. Pero precisamente por ser tan diligente, no cuenta con la simpatía de algunos de sus colegas, empezando por el magíster del templo. El trabajo de Brosman consiste en acudir al lugar donde haya muerto cualquier persona, recoger sus restos, transportarlos al templo de Mor, y luego, en el llamado Factorum, limpia el cadáver, trata de averiguar la causa de su muerte y entona una plegaria a Mor, que actúa como un hechizo. Y esto es para que su alma descanse en el reino de Mor y no pueda ser corrompida por las fuerzas de la oscuridad. Cuando la familia de cualquier fallecido dispone del dinero suficiente, este puede ser enterrado en el cementerio de la ciudad. Pero el espacio en Middenheim es muy limitado, así que el precio es muy alto. Así que los cadáveres de las personas pobres, los desconocidos o aquellas personas cuyas familias no tienen el dinero suficiente, son arrojados desde lo alto de la ciudad por el llamado Puente de los Suspiros. Y en esto también consiste el trabajo de Brosman. Sin embargo, un día se encuentra con un cadáver al que le han tendido una serie de encantamientos para que no pueda ser encomendado a Mor. Y aquella noche el cadáver se levanta como zombi y ataca a los miembros del templo, a sus compañeros, acabando por el camino con el sumo sacerdote y otros colegas de Brosman. Nuestro protagonista consigue acabar con el zombi con fuego, aunque parte de la nave principal del templo, resulta calcinada. Este asunto despierta las sospechas de Dieter acerca de la actividad nigromántica en la ciudad. Así que empieza a investigar y acaba encontrando que uno de los nuevos miembros del templo, que acaba de llegar hace muy poco, llamado Gilbertus, es en realidad un nigromante. Sabiendo que Gilbertus goza de más simpatías que él frente a las autoridades, decide actuar por su cuenta en lugar de denunciarlo públicamente. En el Puente de los Suspiros, Brosman consigue sorprender a Gilbertus y le clava una daga en las tripas por sorpresa.
Gilbertus no tiene tiempo a reaccionar, pero empieza a entonar un hechizo para recuperarse. Así que entonces Dieter lo empuja por el barranco y el nigromante se precipita hacia su muerte. En el tercer capítulo nos presentan al tercer personaje de la novela, un carterista de 24 años llamado Cruza. Cruza también vive en Middenheim y es un ladrón experimentado, y se encuentra bajo la órbita de uno de los 4 grandes reyes del crimen de la ciudad, uno de los bajos reyes, llamado Bladen. Pese a sus habilidades de carterista, un día se cruza con otro ladrón cuyas aptitudes superan en mucho a las de Cruza. Es un auténtico fantasma que logra hurtar todo lo que se proponga sin que nadie lo vea. Pero tiene su propio código. Solo roba para sobrevivir. Se trata de un chico de unos 20 años al que apodan Resollador. Este lleva solo un año en la ciudad y vive en solitario en una casa medio en ruinas que ha convertido en su guarida. Una guarida donde guarda sus objetos más preciados. Resollador es un chico de pueblo, que no entiende las normas sociales de la urbe. Es muy inocente. Inicialmente Cruza quiere aprovecharse de él y de sus habilidades, pero pronto terminan siendo amigos. Aunque la cosa se complica cuando descubren que algunos personajes encapuchados, que todo el mundo daba por sacerdotes de Mor, en realidad se están llevando los cadáveres de los muertos de la ciudad a otra parte. Resollador descubre dónde los llevan, en un tétrico palacete en el barrio pobre de la ciudad, y convence a Cruza para ir a investigar, y a ser posible quedarse con las pertenencias de esos muertos. No del todo convencido, Cruza acompaña a Resollador a la casa, y allí se encuentra con lo que parecen ser contrabandistas. En una sala abovedada en el sótano se encuentran no solo las pertenencias de aquellos muertos, sino también con los propios cadáveres amontonados. Aquello pinta bastante mal y bastante hereje, así que Resollador se queda solo con un collar de los objetos que hay ahí y se disponen a abandonar el terrorífico edificio. Pero entonces, antes de salir, activan una trampa mágica y aparecen 4 seres encapuchados, una especie de espectros que les barran el paso. Para salvar a su amigo, Resollador se sacrifica lanzándose contra estos guardianes y permitiendo a Cruza escapar del lugar. El ladrón más veterano espera durante varios días a Resollador en su guarida, anhelando que hubiera podido escapar. Pero Resollador no aparece. Van pasando los meses y sobre la ciudad va cayendo poco a poco una sensación de desesperanza, como si algo terrible estuviera a punto de pasar. Los caballeros del Lobo Blanco son enviados a escoltar al primo del Graf de Middenheim, cuya casa fue atacada por unos misteriosos guerreros oscuros de ojos brillantes, en la ciudad de Linz. Mientras los caballeros Pantera, bajo el mando del capitán von Volk, tratan de encontrar y eliminar a esos enemigos, la compañía de lobos escolta a la familia del Graf y a todo su séquito, sirvientes, mayordomos, a sus pertenencias, hacia Middenheim. Pero durante el trayecto son atacados de nuevo por estos misteriosos asaltantes. Por la descripción parecen ser guerreros del caos, o parecían, pero nos dicen que dentro de las armaduras no hay ningún cuerpo, están vacías. Al final, uno de los nuevos reclutas de la compañía de caballeros, un tipo llamado Lowenhardt, que es un tipo culto y entiende hasta cierto punto el mundo de la magia y del misticismo sin prejuicios, se da cuenta que estos soldados no les buscan a ellos, estos guerreros sin cuerpo no les buscan a ellos, sino a un objeto que lleva una de las sirvientes del noble. El capitán Gans coge el objeto y lo destruye, que es un collar con una garra, y en el momento de destruirlo, los enemigos desaparecen. Dentro de esta caravana, entre los sirvientes del noble, se encuentra también una chica llamada Lenia, que se acaba enamorando de uno de los caballeros más jóvenes, Draken. Y más tarde descubrimos que esta Lenia es la hermanastra de Resollador, y esto pone en contacto a Cruza con ella y con los lobos blancos.
Bien, se suceden otras historias como el asesinato de la condesa Sofía de Altdorf, la esposa del cónsul bretoniano, y en este caso forma parte de un complot que es aprovechado por un antiguo enemigo de Dieter Brossmann para tratar de acabar con él, pero fracasa. Sin embargo, a nivel diplomático no deja de ser un escándalo, y un escándalo que llega en el peor momento, porque las relaciones entre el Imperio y Bretonia están muy tensas. No por este hecho concreto, pero esto no ayuda en absoluto. De hecho, muchos creen que la guerra será inevitable. Pero las cosas en la ciudad empiezan a torcerse de verdad cuando una noche desaparecen todas y cada una de las principales reliquias de la ciudad, desde el objeto más preciado del templo de Ulrich, las mandíbulas del lobo, la balanza de oro del gremio de comerciantes, la taza ceremonial de la milicia de la ciudad, el velo irrecusable del templo de Shalia, la copa de la alegría del gremio de restauradores, hasta la jarra de cerveza del gremio de taberneros, o también una de las reliquias sagradas de los caballeros Pantera. La compañía de lobos se divide entonces en grupos de 2 y 3 y empiezan a investigar de incógnito por la ciudad para encontrar al ladrón. Uno de los grupos se entera de que efectivamente no han sido los únicos que han perdido su reliquia más sagrada aquella noche. Otro grupo se entrevista con un sabio árabe que vive en la ciudad y les dice que nunca podrán recuperar el objeto, pero que si quieren encontrarlo, deben, y cito, «buscad la puerta negra, al norte de las 7 campanas, en el humo perdido». Otro de los grupos de los caballeros de lobo blanco se topa con los caballeros Pantera, que también iban de incógnito y acaban a tortazos pensando unos y otros que son sospechosos. Por suerte la sangre no llega al río y Gantz vuelve al templo de Ulrich, donde se reúne con los Pantera y con su comandante, el capitán von Volk. Una vez reunidos, ponen en común las informaciones que han ido obteniendo y deciden unir esfuerzos. Aquella misma noche, siguiendo las enigmáticas palabras del sabio árabe, llegan a la entrada de una antigua casa a través de un pequeño callejón en el barrio pobre de la ciudad. Han llegado hasta ahí siguiendo el rastro de un humo que no parece salir de ningún lado y en un momento dado oyen 7 campanadas al sur de su posición. Y frente a ellos se encuentra una vieja y oscura puerta. Como dijo el sabio árabe, «buscad la puerta negra al norte de las 7 campanas en el humo perdido». La casa es en realidad la entrada secreta a un pasillo que conduce a los túneles secretos bajo la ciudad, algunos de ellos excavados hace miles de años por los enanos. Por el camino se topan con uno de los magos más respetados de la ciudad, Shorak, que también ha llegado ahí buscando un objeto de gran valor que también de nuevo han robado en su propio colegio. Y con su ayuda consiguen superar algunas defensas mágicas en los túneles y finalmente llegan a una gran sala abovedada. En esta sala se está llevando a cabo algún tipo de ritual que tiene mala pinta, con una veintena de adoradores encapuchados, como los que siguieron Cruza y Resollador en el capítulo anterior, y frente a cada uno de ellos, una de las reliquias sagradas de la ciudad. Entre ellas, las mandíbulas del lobo, la copa del gremio de restauradores, la balanza de los comerciantes y demás. Y en medio de todos ellos, presidiendo el ritual, otra figura encapuchada, de una forma extraña, esquelética, indeterminada. El grupo de guerreros, formado en ese momento por 4 lobos, 3 caballeros Pantera, el mago y sus 2 guardaespaldas, se quedan observando. Todo parece indicar que se trata de un ritual de maldición. El mago les cuenta que para lanzar un hechizo, este siempre es más potente si en su ejecución interviene algún objeto físico relacionado con ese hechizo. Por ejemplo, un hechizo de fertilidad mejor con una semilla, uno de amor con el pelo de una mujer y así. Aquel ser ha conseguido reunir no solo un objeto cualquiera, sino las mayores reliquias de todas las grandes sociedades de Mindenheim. Es evidente que pretende lanzar una maldición sobre toda la ciudad. Pero no hay señales de ningún culto del caos, ni referencia alguna a los dioses oscuros. Se trata de otra cosa.
En cualquier caso, es evidente que no se trata de nada bueno, así que el grupo decide actuar de inmediato y terminar con aquel aquelarre. Irrumpen por sorpresa en el ritual y los primeros adoradores son abatidos antes siquiera de que puedan enterarse. Pero luego el resto saca sus armas y hacen frente al grupo de intrusos. Varios caballeros del Lobo Blanco atacan a la figura encapuchada, al líder del aquelarre. Pero este tiene un poder mágico muy potente. El mago Shorak interviene e inicia un duelo mágico contra él. Pero incluso Shorak termina destruido. Viendo que quizá no puedan acabar con él, un par de caballeros del Lobo Blanco no ven otra opción para detener el ritual mediante la destrucción de alguna de las reliquias que rompa el hechizo. Y dado que son lobos blancos, la reliquia que están obligados a destruir es la suya propia, las mandíbulas del lobo. El ser encapuchado ve sus intenciones y se interpone, dando a conocer su rostro por primera vez. Es descrito solamente como un rostro informe terrorífico. Gruber levanta el martillo para destruir la reliquia, pero es detenido por su enemigo. Empiezan a luchar y ese permite a otro lobo, Einhold, llegar hasta las mandíbulas, golpearlas con todas sus fuerzas y detener la maldición. En aquel momento el resto de caballeros ha logrado ya acabar con los adoradores, pese a notables bajas. Y frustrado por sus planes, el ser diabólico promete venganza y huye antes de ser capturado. Después de aquello, quedan claras varias cosas. Un ser antiguo y poderoso ha llegado o ha vuelto a la ciudad y quiere acabar con ella. Pero aún no sabemos de quién se trata. Y no se detendrá hasta conseguirlo o ser destruido. Pero por otro lado, los lazos entre los caballeros del Lobo Blanco y los caballeros Pantera, ahora que han podido recuperar su reliquia, se estrechan como nunca. No solo han trabajado y sangrado juntos, sino que es gracias al sacrificio de la reliquia de los lobos que los Pantera han podido recuperar la suya. Eso sí, desde aquella noche, el silencioso Einhold, quien destruyó las mandíbulas del lobo, no ha parado de tener pesadillas y consulta a uno de los sacerdotes del templo a Ulrich para que le ayude, para que pueda volver a soñar lo que soñaba antes. Las palabras del sacerdote, junto al recuerdo de las últimas palabras del hechicero Shorak, que le dijo «aléjate de las sombras», va crispando los nervios cada vez más de Einhold. Y al final, siguiendo las instrucciones del sacerdote de Ulrich, el caballero recorre Middenheim en busca de uno de sus compañeros. Finalmente termina en una taberna que parecía cerrada y allí se encuentra a su destino. El pretendido sacerdote de Ulrich es en realidad el ser que estaba haciendo el ritual que él impidió y ha vuelto para vengarse de Einhold. Lo último que ve antes de morir es un antiguo cartel en el suelo con el nombre de aquella taberna: Taberna Las Sombras. En el último cuarto de la novela, todas las piezas y personajes encajan en un solo relato. La tensión entre Bretonia y el Imperio está en su punto más sensible, y el embajador de Bretonia llega hasta Middenheim para evitar la guerra. Es importante, es crucial que nada salga mal en la reunión entre el Graf de Middenheim y el embajador bretoniano. Son días además fríos, oscuros. La niebla sube y baja de la ciudad. La atmósfera está cargada de ozono. Los caballeros Pantera son los responsables de la seguridad del embajador. Sin embargo, hay una enfermedad que ha empezado a aquejarlos y varios miembros se encuentran en la cama. Así que piden ayuda a los caballeros del Lobo Blanco para que les ayuden en sus tareas de vigilancia, a lo que el comandante Gantz accede sin vacilar. Esta especie de enfermedad, de plaga, coincide con una serie de asesinatos brutales que está investigando el sacerdote Dieter Prossmann, y del cual Cruza ha estado a punto de ser víctima. Más que una plaga, es una maldición que enloquece a algunas personas. Estas desatan una furia de sangre descontrolada hasta que alguien logra acabar con ellos. No solo eso, sino que con la sangre de sus víctimas escriben
ciertos nombres en las paredes con una escritura muy antigua, con la lengua antigua. Brosman, actuando como un auténtico CSI, va apuntando los nombres de todas las matanzas, que cada vez van a más, y hay un nombre que se repite: Baracos. Ah, Baracos. Para los que habéis jugado en el juego de rol, concretamente en Middenheim, quizá os suene su nombre. Se trata de un ser diabólico, sumamente malvado y muy antiguo, cuyo objetivo es crear un reino de muerte y de terror. En muchos sentidos es bastante parecido a Drachenfels. Baracos ha sido derrotado varias veces, pero siempre ha sabido escabullirse de las garras de Mor. Al igual que Drachenfels, su forma es insustancial hasta que logra capturar a un cuerpo huésped, y cuantas más muertes se producen cerca de él, más poder obtiene. Domina la magia y ha logrado crear un culto a su alrededor, hombres mortales que lo adoran como a un dios, esos hombres encapuchados de los que hemos hablado anteriormente. Y de su propia adoración, Baracos también obtiene poder. Ya sabéis que las deidades de Warhammer existen y viven en el mundo de esto mismo, de la adoración. Bien, el caso es que detrás de todos y cada uno de los capítulos del libro anteriores a este, la mano de Baracos se encontraba detrás de los acontecimientos. El nigromante Gilbertus era un adorador suyo y había llegado a la ciudad para resucitarlo. Los guerreros que atacaron al primo del Graf camino de Middenheim, con su escolta de lobos blancos, iban detrás de aquel objeto mágico que Gans destruyó. El robo de las reliquias formaba parte de su plan para maldecir a la propia ciudad. Era él, Baracos, a quien se enfrentaron Gruber y Einhold en los túneles bajo la ciudad. Y era él el que mató al mago Shorak, escapó de la batalla y posteriormente engañó a Einhold con pesadillas y engaños hasta asesinarlo por sorpresa en una taberna de mala muerte. Y ahora el mismo Baracos está detrás de esta locura asesina que parece estar invadiendo la ciudad. El comandante Gans había dejado a algunos de sus hombres en el palacio del Graf para que ayudaran en las labores de seguridad a los caballeros Pantera. Y otro grupo de lobos se topa ahora con una de las escenas de asesinatos en la ciudad. Al llegar el sacerdote de Mor para llevarse los cadáveres, este no es otro que nuestro sacerdote preferido, Dieter Brosman. Así que los lobos acompañan a Dieter al santuario de Mor y este les cuenta todo lo que sabe sobre estas masacres, y que no es algo que se pueda explicar de forma normal. Hay magia detrás de todo esto, algún tipo de maldición que vuelve loca a la gente, y que todas estas masacres tienen en común que los asesinos se encomiendan a un nombre, a Baracos. Brosman les cuenta quién era o quién es Baracos y que se alimenta de la muerte, de los asesinatos para hacerse más fuerte. Y en ese momento Gans cae en la cuenta de que si la reunión con el embajador bretoniano en palacio no va bien, es muy probable que se desate una guerra entre el Imperio y Bretonia, y que justamente varios caballeros Pantera estaban enfermos, quizá los primeros síntomas antes de caer por completo bajo el influjo del hechizo de Baracos. Ya anocheciendo, rápidamente Gans y el resto de lobos montan en sus caballos y se dirigen a palacio junto con Brosman. Al mismo tiempo, en el propio palacio, las sospechas se confirman. El joven caballero lobo Draken se había ausentado brevemente de su guardia para ver a su amante Lenia, que en ese momento está trabajando en el palacio, y esto es aprovechado por el propio Baracos para entrar en la habitación donde descansa el embajador bretoniano. El joven lobo vuelve a su puesto y escucha alboroto dentro de las dependencias, así que rápidamente llama a otro de sus compañeros, a Arik, y echan la puerta abajo. Y entonces descubren con horror a varias personas ya muertas y en medio de la habitación a una figura que tiene cogido por el cuello al embajador, que chorrea sangre por varios sitios. Lo peor de todo es que esa figura no es la de un sacerdote con capucha o un ser desconocido. Es Einhold, uno de sus hermanos lobo, o al menos lo era. Ahora no es más que un huésped, una carcasa controlada por el espíritu de Baracos, que se ha alojado en su cuerpo. Arik se queda paralizado, incapaz de comprender que ese ya no es su hermano de armas.
Entonces es Draken quien toma la iniciativa y ataca. Aunque Einhold ya no exista, Barakos tiene a su disposición sus recuerdos, sus conocimientos y, lo que es peor en ese momento, su fuerza y sus habilidades de combate. Creyendo que el bretoniano ya está en sus últimos momentos, lo lanza al suelo y embiste a los lobos. Arik se enfrenta a su antiguo compañero mientras Draken consigue recoger el cuerpo del embajador y sacarlo de ahí. En el pasillo y con el bretoniano en brazos, Draken empieza a gritar para pedir ayuda y dar la alarma. Morgenstein y otros acuden en su ayuda, y luego llegan algunos de los caballeros Pantera. Pero en lugar de ayudarlos, los caballeros Pantera desenvainan sus armas y los atacan, víctimas del hechizo de Barakos. Los lobos se ven superados ampliamente en número, pero justo en ese momento llegan Gans y su grupo, junto con Brosman, acompañados del capitán von Volk, de los Pantera. Entre unos y otros no tienen más remedio que terminar con los caballeros Pantera caídos, para desgracia y horror de von Volk. Luego se dirigen rápidamente a ayudar a Arik y se lo encuentran malherido en el suelo, vivo, pero Barakos ha escapado. Mientras tratan de controlar la situación en palacio, en la ciudad la gente se está volviendo loca. La influencia de este ser sobre ellos, de su hechizo, es cada vez mayor, es cada vez más fuerte. Lenia y otros cirujanos se encargan de las heridas de Arik y del embajador, pero hay otro personaje entre ellos. El carterista Cruza está junto a Lenia. Ha venido a palacio impulsado por el recuerdo de Resollador, como impelido a buscar a su hermanastra. La situación general es muy grave y se preguntan cómo pueden encontrar a Barakos para terminar con todo esto. Y es entonces cuando Cruza interviene y les dice a los caballeros que él sí sabe dónde está el refugio de aquel ser, que justamente es el sitio donde murió Resollador. Así que la compañía de lobos blancos, que ahora no son más que un puñado, Gans, Draken, Anspach, Morgenstern, Lobenherz, el capitán von Volk y 5 caballeros Pantera, y Dieter Brosman, se encaminan hacia el distrito de Nordgarten, guiados por Cruza. Por su parte, Arik, acompañado por Lenia, se dirige al templo de Ulrich para avisar al resto de compañías. Y para una cosa más. De noche y en medio de una tormenta de nieve, con las calles enloquecidas y un tufo a magia en el ambiente, los caballeros llegan al fin a la casa. Con el carterista por delante mostrándoles el camino, entran en ella y bajan hasta la bodega, justo donde murió Resollador. Siguen y siguen hasta entrar en una red de túneles y finalmente dan a un espacio inmenso, mucho más grande que la vez anterior, tan grande como un estadio. Se encuentran ahí a centenares de adoradores bajo la luz de millares de lámparas de fuego alquímico. Y al fondo, en un gran altar absorbiendo la adoración y sentado en un trono esculpido en la propia roca, está Barakos, aún dentro del cuerpo de Einhold, que ya empieza a mostrar signos de pobredumbre. Y aquí una cita del libro que resume perfectamente lo que viene a continuación. ¿Qué hacemos?, tartamudeó Cruza. Matamos a tantos como podamos, gruñó von Volk. Es un buen plan, dijo Gans. Así que, arma en mano, gritando de furia, lobos blancos, caballeros Pantera, un sacerdote de Mor y un devoto de Ranal se lanzan contra el tumulto con la intención de llegar hasta la plataforma donde está el altar. A partir de aquí empiezan a repartir martillazos y espadones, abriendo un camino de sangre y cuerpos mutilados. Pero los adoradores son centenares y una vez recuperados de la sorpresa inicial, tratan de detenerlos y de matarlos. En lugar de preocuparse por la interrupción, Barakos observa y se regocija, pues con cada muerte, venga de donde venga, le otorga más poder, se vuelve más poderoso. Pero aquí no acaba la cosa. En un lado de la cueva, unos adoradores abren una gran jaula de donde sale un dragón. La verdad es que aquí me pillaron por sorpresa.
El dragón ataca a adoradores y caballeros por igual, dejando un rastro de caos y de destrucción a su paso. En un momento dado se yergue ante Cruza y parece que va a lanzar su cabeza contra él para devorarlo entero. Cruza piensa muy fuerte en Resollador y en su capacidad para parecer invisible al mundo, y de algún modo logra que el dragón pase de él y se dirija contra otras víctimas. Al instante siguiente, preso de una seguridad y una sangre fría total, Cruza se acerca al dragón por detrás, pasa en medio de sus 4 patas y cuando éste estaba a punto de atacar a varios lobos blancos, Cruza le clava su espada con todas sus fuerzas justo en el corazón. Por su parte, finalmente Gantz, Löwenhardt, Gruber y Draken llegan al altar de Barakos y se enfrentan a él. Son 4 guerreros veteranos contra 1, pero Barakos los derrota a todos. Gantz logra golpearlo, Löwenhardt se le arremete con un buen martillazo en el costado que hubiera tumbado a un buey, pero Barakos aguanta y se lo quita de encima. Dieter Brosman aparece entonces entonando una letanía, una plegaria a Mor. Dado que Einhold está muerto y que el propio Barakos ha escapado de la muerte, el conjuro empieza a debilitar a Barakos. Pero con sus últimas fuerzas consigue llegar hasta Dieter y le da un guantazo que lo envía fuera del altar. Y en ese momento llega al fin Arik acompañado de Lenia, y con él trae a su martillo, enrollado con trapos y donde arde una llama. Después de luchar en el palacio contra Barakos, Arik, aún malherido, había llegado hasta el templo de Ulrich y enrolló unos trapos a la cabeza de su martillo. Los había acercado a la llama sagrada de Ulrich y estos prendieron. Para luchar contra un mal tan poderoso necesitaba contar con una arma igualmente poderosa. Y en efecto, justo después de que Barakos lanzara a Dieter del altar, Arik le lanza el martillo ardiente y este impacta contra su maltrecho cuerpo. Barakos vuela unos metros antes de caer de espaldas en la plataforma del altar. Las llamas envuelven rápidamente su cuerpo con una luz cegadora mientras el ser se contorsiona y convulsiona. Las llamas siguen creciendo aún más y los caballeros tienen que apartarse por el calor que desprende. Y finalmente, el cuerpo de Einhold convulsiona por última vez y el espíritu de Barakos es consumido. Barakos el Eterno ha sido derrotado. Con la muerte de la criatura, el hechizo que pesaba sobre Middenheim se desvanece. Los cultistas que quedan aún con vida huyen, aunque pocos consiguen escapar de los vengativos caballeros. Y la novela termina unas semanas más tarde, con los caballeros supervivientes de nuevo en el templo de Ulrich. Están esperando a su nuevo hermano de armas, un nuevo lobo que ha sido aceptado en el templo. Cruza el Matabestias. Bien, y llega la hora del análisis. Los Caballeros del Lobo Blanco e incluso la propia ciudad de Middenheim siempre han disfrutado de una buena popularidad entre los aficionados de Warhammer en general y del Imperio en particular. Son el paradigma de los guerreros semibárbaros buenos, estoicos, fuertes y adornados con pieles de lobo. Más aún, cuando en sexta edición, en el contexto de la Tormenta del Caos, apareció una lista alternativa para poder jugar con un ejército temático de Middenheim, con algunas opciones nuevas de tropas y las magníficas miniaturas de la Guardia Teutógena, pues esta facción alcanzó un éxito colosal. El color de su uniforme es el azul con el blanco, mientras que el uniforme de la provincia de Middenland es enteramente azul, aunque a veces combina 2 tonalidades de azul. Detalles aparte, lo cierto es que la novela es un buen pasatiempo si te gustan esta parte del Imperio. No es de las mejores que he leído, pero no está mal. Se nota la mano de James Wallis en las aventuras más roleras y conspiracionistas del hermano Dieter y de Cruza, y también de Barakos. No es casualidad que algunos de los personajes circunstanciales o que se mencionan solo de pasada estén sacados de los libros de rol.
Específicamente se trata del rey de los bajos fondos, que ya habíamos comentado, Bladen, y también de un cultista de la mano púrpura, del culto de la mano púrpura, llamado Karl-Heinz Wussweier, que aparece mencionado en el capítulo 5 de esta novela. Gracias a estos dos personajes sabemos que los hechos narrados en esta historia transcurren en el presente de Warhammer, o al menos con posterioridad a 2505. En el caso de Karl-Heinz Wussweier, en la novela se cuenta cómo fue desenmascarado en el año anterior, lo cuentan al inicio del relato, y derrotado en uno de los viaductos de la ciudad. Pero los libros de rol de primera edición transcurren unos pocos años antes, y por lo tanto, este personaje aún es un respetado ciudadano del Imperio. Concretamente, nada menos que el juez supremo de la ciudad. En cambio, curiosamente, este personaje no aparece en los libros de rol posteriores de segunda, tercera o cuarta edición. En cualquier caso, estas menciones, estas referencias, siempre han sido una de mis partes favoritas de estas reseñas. Ir más allá del propio libro y tratar de encontrar todas aquellas semillas que nos ha dejado el autor. Por desgracia, el trazo de los Caballeros del Lobo Blanco no tiene una continuidad en los libros del fin de los tiempos. En el libro 4 de tapadura, del fin de los tiempos, que solo apareció en inglés, el comandante de los Caballeros del Lobo Blanco se llama Axel Weisberg y está defendiendo Middenheim del ataque de Archaon junto a Valten y Gregor Martak. Esta misma escena, pero novelada, aparece en la quinta novela de la saga de Josh Reynolds. Pero aquí el personaje en cuestión tiene otro nombre, se llama Axel Grice. Alguien cometió un error, pero no hay mención alguna ni del comandante Gans ni de cualquier otro miembro de la Compañía Blanca que aparecen en esta novela. Pero es muy curioso, porque en este mismo libro y en este mismo campo de batalla sí están Erhard Dapnitz y Héctor Goetz, que son los protagonistas de las otras dos novelas dedicadas a órdenes de caballería imperiales. De ellos, en el fin de los tiempos, en esa batalla de Middenheim, se dice que son los últimos miembros de los Caballeros de Manaan y de los Caballeros del Sol Llameante, respectivamente. Y es que esta novela, El Señor del Fin de los Tiempos, es un sinfín de referencias a personajes de otras historias. Aparecen Brunner, Voland, Torben Badenov, Wulfric el Errante, Mordred el Condenado, Canto el Abjurado. Por eso sorprende que Reynolds no cogiera a ningún personaje de los martillos de Ulrich. En fin, así que Reynolds no es perfecto. Ahora sí que ya lo he visto todo. Otra referencia que aparece en la novela es la de Vulcan, apodado el Castigo de Blitzvile. Hay varios frescos que adornan el templo de Ulrich contando sus hazañas, como se menciona en el libro. Vulcan es el primer Ar-Ulrich oficial y nació en el siglo I, en época de Sigmar. Sin embargo, eso no quita que anteriormente hubiera otros sacerdotes dedicados a esta deidad, como podemos ver en la trilogía de Sigmar. Pero sí es cierto que a medida que Sigmar unificó el imperio, también se organizó la administración del reino y hubo reformas a muchos niveles. La institución del clero dedicada a Ulrich se adaptó a la nueva realidad y formalizó su doctrina actual. Fue un sumo sacerdote de Ulrich, de hecho, quien coronó al propio Sigmar en el año 1, y fue un antiguo compañero suyo, Alfgeir, convertido después en sacerdote, quien encerró a Krell bajo un glaciar. Según el libro de rol, Vulcan llegaría unas décadas más tarde y fue él quien mandó construir el actual templo de Ulrich en el año 63. Aunque aquí debo advertir que en el libro de rol de primera edición dice el año menos 63, pero es el único lugar donde hay esta fecha anterior a la coronación de Sigmar. No solo eso, sino que además este Vulcan creó la Compañía de Lobos Blancos y la Guardia Teutógena tal y como la conocemos ahora, aunque su origen puede remontarse un poco más lejos. Es también en el libro de rol de cuarta edición donde encontramos más información acerca de Baracos, también denominado Babrakos.
llamado el Liche Pestilente, o incluso se refieren a él como la primera amenaza. Curiosamente no he encontrado nada en los libros de rol de segunda edición, pero el caso es que ahí lo definen como un liche, ya sabéis, un nigromante no muerto. Y en parte esto es así, es un no muerto, y domina el viento de Sish, pero no como estamos acostumbrados, no como Arkan, por ejemplo, sino que al igual que Drachenfels, es su espíritu el que le otorga el calificativo de no muerto y tiene la capacidad de ocupar cuerpos de otras personas. Las referencias más antiguas de este personaje se remontan a la época de Sigmar, pero antes siquiera que la ciudad fuera incorporada al imperio, que estaba creando el futuro emperador, Barakos fue muerto por Arthur, rey de los teutógenos, en el año -42. Aunque unos años más tarde, el Liche volvió y esta vez fue derrotado en Linz, que es justamente el lugar donde tenía la casa el primo del Graf de Middenheim de la novela, y al que los lobos blancos escoltaron hasta la ciudad. Pues en aquella zona fue derrotado por Mirsa, el paladín del rey Arthur, en el año -28. El título de Mirsa era el de Campeón Eterno, y también hablamos de él en el podcast sobre Sigmar. En el juego de rol, el arma más poderosa de Barakos es precisamente este encantamiento que afecta a cuerpo y mente y que enloquece a las personas, volviéndolos asesinos brutales. Y es que, como hemos mencionado, Barakos obtiene el poder de la muerte, y su símbolo es el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, y que significa la muerte desafiada, la vida más allá de la sepultura. Por eso sus devotos se conocen como el culto de los devoradores de mundos, como el capítulo de Warhammer 40.000, de los marines que adoran a Khorne. Pues se llaman devoradores de mundos por este símbolo, ¿no? Por la serpiente que se devora. Y por eso tenían también a un dragón enjaulado en la batalla final, como personificación de esta serpiente. Y otro dato interesante que encontramos en el libro de rol es el objeto sagrado que robó de los Caballeros Pantera y que no se llega a mencionar en la novela. Se trata de una piel de pantera, simplemente. Finalmente, sobre sus orígenes se dice que están envueltos en la oscuridad, que algunos académicos sostienen que era oriundo de esta zona, de Middenheim, y que adoraba a la antigua fe, pero que aprendió nigromancia en el torreón de Latón. Otros aseguran que tuvo contacto con el Liche Morath, de quien hemos hablado profusamente en el podcast sobre el clan Strigoi y también en el podcast sobre Sigmar. Bien, y hasta aquí el podcast de hoy. Me gustaría mucho dedicar un programa centrado en el culto a Ulrich y a sus órdenes militares, pero quiero hacerlo bien y de forma exhaustiva, así que lo dejo para un podcast aparte. Así que, sin nada más que añadir, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Un saludo.